Hola, me da mucho gusto saludarles nuevamente. Yo soy Shadani y les doy la bienvenida al programa de responsabilidad social, cívica y ética, un espacio en el que las y los jóvenes reflexionamos sobre diversos temas sociales y qué podemos hacer las y los jóvenes al respecto. Hoy hablaremos de un tema muy controvertido y polémico, la legalización de la marihuana en México. El 10 de marzo de 2021, los legisladores de México aprobaron un proyecto de ley para regular el uso, cultivo y comercio de la marihuana con fines recreativos en todo el país. La Cámara de Diputados aprobó la ley en términos generales y ahora pasará a la discusión y posibles modificaciones presentadas por distintos legisladores de manera individual. Esta ley permitiría a las personas que así lo decidan fumar marihuana y con un permiso cultivar un pequeño número de plantas en casa. También otorgaría licencias a los productores. Por supuesto, ha sido una medida muy polémica, con argumentos a favor y en contra. El día de hoy conversaremos con un especialista y algunos jóvenes respecto a los prejuicios, ventajas y desventajas de la legalización de la marihuana en México. ¿Tú qué opinas? Para comenzar, conozcamos un poco más sobre el tema. Acompáñenme a ver esta cápsula. El 10 de marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para regular el uso, cultivo y comercio de la marihuana con fines recreativos en todo el país. Ya desde 2017 se legalizó el uso medicinal de la marihuana y en 2018 la Suprema Corte del país declaró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo del cannabis. Eso significa que cualquier ciudadano podría solicitar un permiso a la COFEPRIS para cultivar y consumir marihuana con fines recreativos. La nueva regulación aprobada con 316 votos a favor y 129 en contra, y que a la fecha aún espera el aval del Senado para su aprobación definitiva, permitiría a los consumidores individuales mayores de 18 años llevar hasta 28 gramos, equivalente a 28 cigarrillos de marihuana. También establecería permisos para cultivar como máximo 8 plantas de cannabis en casa para consumo personal. Respecto a su comercio, otorgaría licencias a comercios para la venta de marihuana con uso recreativo, prohibiendo la entrada a menores de edad. La iniciativa prohíbe la venta de productos mezclados que afecten sus efectos, importar o exportar cannabis psicoactivo, realizar propaganda de su consumo, fumar frente a menores, así como consumir marihuana en escuelas, puestos de trabajo y espacios donde no se permita fumar tabaco. Tampoco se permite afectar con el humo a terceros. Como era de esperarse, este proyecto de ley ha generado un intenso debate y posiciones encontradas entre partidos políticos y mexicanos en general. En México, la marihuana es la droga ilegal más consumida. Más de 7 millones de mexicanos han consumido marihuana alguna vez en su vida. 8.6% de los adultos entre los 18 y los 65 años y 5.3% de adolescentes entre 12 y 17 años, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. La legalización del uso recreativo de la marihuana tiene múltiples impactos en las y los jóvenes que se involucran en su uso, cultivo y comercio, hasta ahora ilegal. Sin lugar a duda, es un tema amplio con distintos ángulos de análisis. El debate entre quienes sostienen una postura a favor y en contra toman en cuenta cuestiones relativas a la salud, a la seguridad e incluso cuestiones morales. En el debate también se han mostrado posturas basadas en prejuicios o desconocimiento del tema. Para contar con mayores elementos para analizar e intercambiar puntos de vista sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana, tendremos una entrevista con un especialista y una mesa de diálogo con estudiantes. Doy la bienvenida también a mi compañero Donovan, quien será relator de la mesa, haciendo una síntesis de las principales ideas conversadas. Hola Shadani, y hola a todas y todos los jóvenes que nos ven el día de hoy. Me da mucho gusto ser parte de esta mesa con un tema tan controvertido como importante y actual. ¿Cuál es la situación actual de la legalización de la marihuana en México? Pues estamos en un proceso en el que la Cámara de Diputados aprobó recientemente, esto fue el 10 de marzo, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Esta ley de regulación del cannabis es a partir fundamentalmente de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad porque se emitieron 5 sentencias en un mismo sentido de declarar la inconstitucionalidad
del régimen de prohibiciones administrativas establecidas en la Ley General de Salud. Entonces estamos ya en un proceso en donde ha pasado a la Cámara de Senadores la aprobación de esta ley. Las diferencias entre el uso recreativo y medicinal. Bueno, fundamentalmente el uso recreativo tiene la finalidad del divertimento, así como ocurre con cualquier otro tipo de sustancia, tomar una cerveza con los amigos o fumar un cigarro con los compañeros de trabajo. Eso es una finalidad simplemente lúdica. Y el uso medicinal del cannabis o de la marihuana tiene otros propósitos, fundamentalmente, por ejemplo, de atención de cierto tipo de enfermedades como el glaucoma o el VIH, el Alzheimer, el asma. Hay distintos tipos de uso medicinal para esta planta. Entonces, digamos que sí tiene una gran diferencia. Por un lado, atiende a la salud y por el otro lado es un fin simplemente lúdico. Ahora que conocemos el panorama general sobre la legalización de la marihuana en México, es momento de conocer e intercambiar opiniones con las y los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Qué gusto contar con su participación. ¿Se pueden presentar? Mi nombre es Brenda Portillo Hernández, soy del estado de Tlaxcala y pertenezco al plantel Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 162, Francisco y Madero. Me llamo Tania Rodríguez Carrillo, soy de Tlaxcala y pertenezco al Bachillerato Tecnológico Agropecuario Ciencias del Mar número 162. Soy Saúl Peralta Mateos, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 162 del estado de Tlaxcala. Muchas gracias. Para iniciar esta conversación, díganos, ¿cómo han visto ustedes que es la relación de las y los jóvenes con el uso, cultivo o comercio de la marihuana? Pues a mí esto se me hace que se volvió algo muy, malo por la legalización, ya que esto ya aumenta incrementa el consumo de las personas que le consumían o que la compraban, y también esto ocasionó muchos problemas con los cárteles que eran los que las vendían, y pues eso puso muchas disputas a los que ahora la producen. Estoy en contra de la legalización, ya que afecta de muchas maneras a la humanidad, más especialmente a los adolescentes en su desarrollo. Yo he visto la relación que tienen los jóvenes con el uso, cultivo y comercio de la marihuana respecto con el consumo de las personas que tienen, o en este caso los adolescentes que tienen problemas de salud, ya sea por algunas enfermedades que tienen, depresión, ansiedad o por problemas que tienen. Entonces, en esos casos yo no lo veo mal. Gracias por lo que nos comparten. El tema que estamos abordando es polémico y complejo, pues muchos jóvenes están involucrados con la marihuana de una u otra forma, no solo en su consumo, sino también en su cultivo o su venta. En muchas ocasiones, la relación de las y los jóvenes con la marihuana obedece a una decisión personal, pero en otros casos tiene causas y consecuencias no solamente individuales, sino también sociales o económicas. Si tomamos lo anterior en cuenta y consideramos que es un tema que puede abordarse desde muchos ángulos, ¿qué ventajas y qué riesgos consideran que tienen estas prácticas para las y los jóvenes? Algunas ventajas sería que personas que en realidad lo necesiten por problemas de salud, como lo acabo de decir, pues se les facilitarían muchas cosas. Sin embargo, alguna de las ventajas sería que hay personas que no lo utilizan conforme o debido. Entonces, ahí se harían codependientes de ella y habría un poco más de adicción. Yo creo que no tiene ninguna ventaja consumir la marihuana, solamente en ámbitos de salud, si es necesario. Pues a mí me parece que los que consumen la marihuana, los que no la utilizan, pues con la legalización ya sería algo más como de, les facilitaría más adquirirla. Y solamente, yo pienso que si la legalizarían solamente sería para uso medicinal. Gracias a todos por sus comentarios. No cabe duda que la opinión y punto de vista de las y los jóvenes en este tema es muy importante. La legalización de la marihuana es para algunos un asunto de derechos y decisión personal, para otros es un asunto de salud pública, y para otros más es un asunto moral o un asunto de seguridad y lucha contra los grupos de narcotráfico. Sin duda hay mucho que analizar de un proyecto de ley como este. Nosotros no somos expertos en el tema, pero con lo que hemos escuchado hasta ahora y con lo que ustedes saben, han visto o escuchado previamente, ¿qué opinan de la legalización del uso recreativo de la marihuana? Yo opino que sería bueno
sí consumirla, pero para los mayores de edad, ya que para los menores de 18 para abajo yo creo que les afectaría en su desarrollo, principalmente del cerebro. Mi punto sería más en uso medicinal o en uso de personas que en realidad lo necesiten. No, yo no me fijaría tanto en el uso recreativo, ya que hay veces que personas que en realidad lo necesitan no pueden adquirirlo y verlo como un goce propio, la verdad no sería algo para mí que me gustaría mucho. Yo igual pienso que solamente se legalizara para uso medicinal o para las personas que de verdad la necesiten. ¿Qué argumentos a favor de la legalización de la marihuana conocen y qué opinan al respecto? Los argumentos a favor que yo conozco son que hay personas que no lo necesitan porque tienen alguna enfermedad, algún trastorno, y aquellas personas ya tienen o les cuesta un poco más sobrellevar esa enfermedad. Entonces es una forma de tranquilizarlos. Es un argumento bueno que yo conozco en este caso. Un argumento a favor es que te ayudaría en algunos casos para tu vida saludable principalmente, pero hay unos que sí se pasan en consumirla y afecta demasiado a su salud. Pienso que, bueno, disminuiría el número del crimen organizado, el mercado negro también sería, bueno, disminuiría y se puede usar también en medicamentos. ¿Qué argumentos en contra de la legalización de la marihuana conocen y qué opinan al respecto? Para las personas que no la necesitan sería más fácil adquirirla sin problema. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Brenda, ese sería un argumento en contra, que para algunas personas sería más fácil el acceso, teniendo un poco más de inseguridad, gracias a que si se legaliza y cualquiera la puede consumir, ya habría un poquito más de inseguridad. Habrá más inseguridad, principalmente porque si así ahorita varios chavos ya la consumen, ahorita si la legalizan, mucho peor. Me parece muy interesante todo lo que se ha conversado hasta ahora. Donovan, ¿cuáles fueron las ideas principales de esta primera ronda de preguntas? Claro que sí, Shadani. Para Brenda es malo porque puede incrementar el consumo y provocar disputas entre quienes la comercian. Tania está en contra, pues el consumo podría afectar a los adolescentes en su desarrollo, y Saúl cree que puede ser de ayuda para ciertos jóvenes de manera medicinal. Sobre el siguiente punto, Saúl dijo que las ventajas podrían ser en el sector salud, aunque también podría provocar adicción. Para Tania no tiene ventaja, solamente en el sector salud, al igual que Saúl. Y Brenda considera que la legalización puede aumentar el consumo en quienes no lo hacían antes. Sobre la siguiente cuestión, Tania piensa que solo los mayores de edad pueden estar preparados para consumirla de manera recreativa. Saúl reafirma su punto sobre el uso medicinal y Brenda coincide con Saúl. Más adelante, sobre la siguiente cuestión, Saúl piensa que los argumentos a favor serían por enfermedad o trastorno. Para Tania el exceso podría ser perjudicial y Brenda cree que podría disminuir el crimen organizado. Y sobre la última pregunta de este bloque, sobre los argumentos en contra específicamente, Brenda dijo que quienes no la necesitan podrían llegar a consumirla. Saúl piensa igual que Brenda y Tania piensa que podría incrementar los índices de violencia. Regreso contigo. Uno de los argumentos más escuchados en contra de la legalización del uso recreativo de la marihuana es el temor a que esto incremente su consumo. Y este argumento por sí mismo da pie a múltiples debates. ¿Ustedes creen que la legalización del uso recreativo de la marihuana incremente su consumo en las y los jóvenes? ¿Y por qué? Si anteriormente estaba prohibida y la consumían, ahorita legalizarla va a ser para ellos algo normal y la podrán traer por cualquier. Yo también pienso que ya sería, bueno, ya se les facilitará más adquirirla sin problema alguno y así ya la podrán cargar sin tener problemas mientras sean mayores de edad y ya no tendrían problemas con las leyes o con los policías si los llegaran a encontrar portándola. Creo que sí habría un poco más de consumo entre los jóvenes, sin embargo tendría que ver también el precio que tiene. Dicho, o sea, de eso ya ellos se guiarían y vería cuánto sería el consumo que hay entre los jóvenes. Uy, este tema de la libertad, la decisión personal, el derecho o la legalidad da mucho de qué hablar. Creo que ha sido muy enriquecedor escuchar los diversos puntos de vista. Y bueno, recuerden que no siempre estaremos todos de acuerdo, pero siempre valdrá la pena escuchar la postura del otro. Por ahí dicen que más que estar de acuerdo en la respuesta, vale la pena que la opinión del otro me genere aún más preguntas. Así que continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué mitos o prejuicios creen que hay alrededor del uso, consumo o legalización de la marihuana?
Algún prejuicio sería cuando la sociedad nos ve portándola, así no la consumamos, mientras ellos vean que portamos cierta cantidad o por algún motivo, ya piensan que somos adictos o que consumimos esa sustancia sin saber el motivo por el cual la portamos. Pues en los prejuicios sería que las personas que ven a un adolescente joven portando marihuana, en este caso lo tachan de una mala persona, de mala fama. Sin embargo, diría mi compañera Brenda, hay que saber en realidad qué tal si lo usan para otro familiar, lo llevan para un familiar, etcétera. No podemos juzgarlo sin saber cuál es el motivo de que lo lleve. Un mito es que bajaría la violencia cuando ni siquiera yo creo que va a subir la violencia si la legaliza. ¿Qué creen que funcionaría para prevenir el abuso, adicción o efectos nocivos de la marihuana entre las y los jóvenes? Pues yo creo que hablarles claramente sobre el tema y principalmente las normas que habría para los adolescentes principalmente porque son los que más la consumen, ya que los adultos sí la consumen, pero para cosas de salud. Pues yo pienso que esto nos ayudaría si nos dieran pláticas o si formaran, no sé, campañas informativas para los jóvenes y así poder explicarles y, bueno, si quisieran consumirla, explicarles el uso que le deberían de dar y la porción que deberían de consumir para que así no vayan a sufrir algún sobreexceso o algún otro malestar. Yo siento que esto viene desde una plática en charla con los papás, básicamente. Desde ello habría una gran medición para todo esto. Muchas gracias por todo lo que están compartiendo. Hemos escuchado cosas distintas de la marihuana, de sus efectos y sus consecuencias sociales o a nuestra salud. Creo que vale la pena que investiguemos más al respecto, porque se nos ha dicho de todo. Entre más averigüemos el tema de fuentes serias, es decir, bien sustentadas, será más fácil tomar una postura y tomar decisiones congruentes a lo que nosotros queremos o lo que para nosotros es importante. Donovan, ¿cuáles fueron las principales reflexiones de estas preguntas? En resumen, Tania cree que sí incrementaría su consumo, pues al ser legal sería más fácil su adquisición. Brenda coincide con ella y Saúl considera que el costo podría determinar cuánto se consumiría. Sobre el siguiente punto, Brenda piensa que cuando alguien está portando marihuana, los demás podrían considerarlo un adicto. Saúl dijo que pueden ser juzgados de una mala manera. Y Tania comentó que se podría pensar ingenuamente que la violencia va a disminuir a través de la legalización. En la última pregunta de este bloque, Tania cree que informando más a los adolescentes sobre este tema se podría llevar mejor justamente esta idea de la legalización. Brenda piensa que con campañas informativas se puede explicar mejor el uso adecuado para no caer en excesos. Y por último, Saúl dijo que la educación comienza desde casa, platicando los padres sobre estos temas. Regreso contigo. Muchas gracias, Donovan. Regresemos ahora con nuestro especialista invitado para conocer más sobre las implicaciones de la legalización del uso recreativo de la marihuana en México. Bueno, la ley dispone varias cosas y esto es bastante interesante. Por un lado, permite que las personas de forma, digamos, individual, con fines lúdicos, así lo dispone la propia ley. En realidad se hubiera querido que dijera con fines adultos, porque no solamente se consume marihuana con la finalidad del divertimento, también hay otro tipo de fines como el espiritual o el terapéutico, en fin. Pero se permite que las personas a título individual puedan consumir marihuana, cultivarla, es decir, entra todo el proceso para el autoconsumo y también se puede hacer a partir de eso que se conoce como clubes canábicos, asociaciones de consumo de cannabis, también es con fines lúdicos. La ley que se acaba de aprobar permite también la comercialización, también con esta finalidad, y además regula el uso de la cannabis para fines de investigación, aunque la parte es exclusivamente de industrialización está referida más al cáñamo, porque la parte, digamos, del uso farmacéutico, medicinal o incluso para cosméticos no quedó incorporado en esta ley, pero sí está contemplado, por ejemplo, el uso médico desde el 2017. Entonces yo digo que en términos generales las personas se benefician porque antes no había una regulación permisiva, pero también hay muchas críticas a esta ley, como por ejemplo que no favorece a los pequeños empresarios, a las asociaciones indígenas, a grupos que se dedicaban al cultivo.
sigue criminalizando finalmente, no obstante que hay una permisibilidad mucho más amplia, pero sigue criminalizándose el consumo de marihuana. La posesión simple no ha quedado enteramente despenalizada. En fin, hay varias críticas que las asociaciones civiles han formulado, pero finalmente esto es una ley que da un inicio a este proceso. A mí me parece que de entrada será muy importante fomentar el consumo de marihuana de manera muy responsable. Al mismo tiempo, debo decir que la propia ley establece un sistema de protección para jóvenes de 18 a 25 años, porque se va a tener que hacer una evaluación para determinar qué tipo de impacto puede generarse en la población de estas edades con la posibilidad del consumo lúdico de marihuana fundamentalmente. Y las asociaciones civiles habían hecho una crítica a la elaboración de la ley porque lo que se buscaba era establecer un mecanismo de evaluación constante de la implementación de la ley para ver cómo iba funcionando, qué tipo de impactos iba a generar, porque hay que generar un equilibrio muy puntual entre el uso de la marihuana con fines de divertimento, esparcimiento, pero además también proteger la salud. En este caso, a los jóvenes pues se les protege. En la ley claramente se dispone que en el caso menores de edad no pueden estar presentes. Hay que cuidar a personas que no consumen marihuana, incluso hasta el tabaco mismo. La ley general que busca regular el consumo del tabaco, lo mismo aplica para el caso de la marihuana. En fin, entonces a mí me parece que los jóvenes tienen que investigar, tienen que informarse, tienen que buscar cómo pueden ellos tener alternativas, porque finalmente hay distintas formas de esparcimiento, de divertimento. No se excluye la posibilidad del uso de marihuana, pero digamos que esto sí es en función del deseo personal de cada quien, pero con información y con responsabilidad. Finalmente ese es el propósito también de la ley, proteger a los jóvenes de México. Antes de cerrar esta conversación, nos gustaría escuchar su opinión a esta última pregunta. ¿Qué creen que deberían tomar en cuenta las y los legisladores frente a la legalización del uso recreativo de la marihuana en México? Yo pienso que deberían de ser justos con con toda la población que la llegue a necesitar o ocupar, sin discriminar a nadie ni porque sean de baja o alta sociedad. Yo siento que deberían tomar en cuenta los problemas que ya tenemos actualmente en la sociedad y las ventajas que puede traer o ventajas o desventajas que podría traer esa legalización, el uso recreativo de la marihuana, ya que como todo tiene lo bueno y lo malo. Tendrían que ver las desventajas que habría en un futuro, ya que podrían a lo mejor ahorita dicen que resolver algunos problemas con la legalización, pero podrían ocasionar otros y peores. Hemos llegado al final de esta mesa de diálogo. Se han dicho muchas cosas y estoy segura de que se podrían decir muchas más. Donovan, ¿podrías decirnos cuáles fueron las principales ideas en esta última pregunta y cuál podría ser un resumen final de todo lo que conversamos hoy? Claro que sí, Shadani. Brenda piensa que los legisladores deberían de ser justos sin discriminar a nadie. Saúl cree que deberían analizar las ventajas y desventajas de la legalización. Y Tania comentó que deben enfocarse en las desventajas a futuro, pues podrían generar aún más problemas. Y sobre el resumen final, te puedo comentar que por la parte positiva, piensan que su uso medicinal y controlado podría ser benéfico, mientras que por la parte negativa, podría incitar al consumo en aquellos que no lo hacían. Consideran que con más información, los jóvenes serían capaces de decidir mejor si consumen marihuana o no. Y exhortan a que las autoridades competentes analicen bien todos los posibles panoramas que esta legalización podría traer. Regreso contigo. Muchas gracias, Donovan, y a todos y todas por su participación. Como vimos, para reconocer las implicaciones que tiene la legalización del uso recreativo de la marihuana en México, se requiere analizar el uso, cultivo y comercio de la marihuana desde distintos ángulos: derechos y libertades individuales, posibles riesgos a la salud, afectación a terceros, seguridad, factores económicos, sociales y políticos implicados, especialmente en este país que lleva casi 15 años de guerra contra el narcotráfico. El principal argumento para la aprobación de esta ley es que la prohibición hace más daño a la sociedad que el consumo de marihuana. Sin embargo, todavía hay muchos factores a analizar y resolver. En medio de este debate y en un momento trascendental para el país en este tema, nuestra opinión como jóvenes es muy importante. Las y los jóvenes no somos iguales entre nosotros. Vivimos en distintos lugares, en diferentes contextos, tenemos diferentes necesidades y este proyecto puede impactar nuestras vidas de distintas maneras.
Como jóvenes también tenemos distintos puntos de vista, pero lo más importante es que expresemos nuestra postura frente a este y otros temas para que las leyes y políticas nos tomen en cuenta a todas y todos, considerando también nuestras diversas realidades. Investiga más sobre el tema, convérsalo con tus amigos y organicen algo para expresar sus opiniones y propuestas. ¿Y tú qué opinas de la legalización de la marihuana en México? Mándanos tus comentarios a las redes sociales de Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Por hoy ha sido todo, pero no se pierdan el siguiente programa de Responsabilidad Social, Cívica y Ética. ¡Hasta la próxima!